Sexto programa de la temporada 8. Comenzamos. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casetejo de función. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Corría una calurosa tarde-noche del mes de agosto del año 1986. Para pasar el tiempo en aquellas tardes de verano, en unas ocasiones nos íbamos a jugar a la pelota, a la montaña, a lo alto, allí donde el seminario diocesano. En otras ocasiones construíamos barcos de corcho blanco y bajábamos al barranco a tirarlos en aquellos pequeños laguchos de agua posada. 4 amigos, Kiko, Luis, al que llamábamos el Rubio, y yo, nos fuimos hacia la ciudad de La Laguna. Lo que decimos aquí, fuimos al centro, fuimos a La Laguna. Accedimos a la casa Lercaro a través de los muros de otro inmueble. Trabamos como pudimos los pies en los agujeros que había en aquella pared y saltamos al interior. Nada más poner el pie en el suelo de uno de sus patios, sentí como la envejecida madera teñía el aire, con un fuerte olor a carcoma, a rancia historia vestida de abolengo. En las añejas paredes se proyectaban decenas de fantasmas de luz y sombra, únicamente desdibujadas con la risa nerviosa del Rubio, intentando disimular el miedo. A él le daba miedo estar en la gran casa de la calle de San Agustín, y también sentía miedo por si su padre se enteraba de lo que estaba haciendo. Recuerdo algunas ocasiones en las que los amigos más cercanos pudimos ver las marcas de la vara con una clara impronta en el culo del Rubio. Su padre tenía carácter, lo que otros llamábamos mucha mala leche y poca paciencia. Esas sombras abrigaban todo el perímetro interior de la casa, silenciosa, con algunas leves chispas provenientes del crujir de las maderas, de la balconada y suelos interiores. Recuerdo que apreté las nalgas con intención de caminar más rápido, como si apretando el culo mis pasos me llevaran en volandas hasta el pie de una de las escaleras, la escalera de negra piedra. Esa escalera pedía con susurros que subiéramos por ella, en medio de la oscuridad más absoluta, únicamente rota por el haz de luz de una linterna, la que llevaba Luis y que se la había cogido de la caja de herramientas de su padre. Aquel amarillento rayo de luz no llegaba más allá de lo que ocupa el cuerpo de un adulto recostado, no más allá de 2 metros. Los cuerpos de los 4 parecían querer fundirse en uno, totalmente pegados, hablando bajito como si algún habitante desconocido de la abandonada casa pudiera escucharnos. Nunca sentimos que estábamos solos. Recuerdo que tardamos un buen rato en subir a aquellos torcidos escalones de piedra. Mirando para atrás, mirando para arriba, de vuelta para atrás. Debo reconocerlo, en mi caso tenía sentimientos encontrados entre querer subir y querer marcharme a la carrera de allí. Al final avanzamos en la espesura de lo incorrecto, de la oscuridad con olor a siglos olvidados. ¿Qué hacíamos allí dentro de aquella gigantesca casa? Nadie en el exterior sabía de nuestra aventura. Si una viga de gruesa madera caía del techo sobre nuestras cabezas, podría pasar tiempo hasta que nos encontraran allí. Toda esa película pasaba por mi cabeza mientras poníamos los pies sobre el suelo de madera de la primera planta. Un popurrí de crujidos se hizo protagonista en aquel rincón. Un montón de cristales rotos hacían adivinar la violencia de los vientos laguneros. Y hay que decirlo, probablemente la de otros que con actitud gamberra, no como la nuestra,
había profanado aquella casa antes que nosotros. Caminamos muy despacio entre algunas estanterías y mesas. En algunas de ellas recuerdo que habían botes como de pintura, tablones de madera, botellas vacías, e incluso recuerdo como en una esquina, en el primer recodo de esa primera planta, había, no sé si eran 2 o 3 máquinas de escribir, de esas que tienen un aspecto retro. Recuerdo que todo en aquella época era retro. En fin, los años se van volando. Era importante estar dentro de aquella casa. Nos habíamos colado en la gran casa. No llevábamos intención de robar nada, de romper nada. Es más, si en aquella época yo llevaba a casa algo que no era precisamente mío, se me podía caer el pelo, como a la mayoría, no como ahora, que posiblemente la única intención de entrar a un lugar como ese sea el de desvalijarlo. No, nosotros no llevábamos esa intención en ningún momento, simplemente curiosear, sentir, vivir lo que pueda ocurrir allí dentro. Cuando levantamos la cabeza para seguir avanzando, ya llevábamos algo más de 20 minutos en aquella oscura casa. Algunos empezamos incluso a relajarnos. Mientras Kiko y el rubio se paseaban con actitud curiosa por el pasillo más largo de la casa, Luisito y yo nos adentramos completamente a oscuras hasta un habitáculo extraño en el que impregnaba un ligero tufo a suciedad, algo parecido a, ¿cómo decirlo?, a la basura cuando se moja por la lluvia en cualquier rincón del campo, de la ciudad, cuando se descompone mezclándose con el olor a madera. Desde que entramos en aquella casa, la madera parecía que quería hablarnos. Recuerdo que Luis se sentó en una especie de pollete de piedra tosca que había dentro de esa habitación y empezó a hablar de no recuerdo qué cosa. La memoria, la verdad es que no me llega para tanto, pero conociendo a Luisito seguro que era de alguna de sus 2 pasiones, el fútbol o las revistas porno. Aquellos años no estaban tan digitalizados como ahora. De repente, un fuerte grito saltó como puñales desde el pasillo, desde el lugar en el que los otros 2 amigos se habían quedado curioseando. Un escalofrío me cubrió por completo. Miré a Luis. Él había perdido el color moreno de la cara y el blanco de los ojos se había trasladado a todo el rostro. Corrimos en dirección hacia el pasillo y allí estaba Kiko y el rubio, mirando por la balconada hacia el patio inferior, con cara de pasmarote y nerviosismo más que evidente. ¡Abajo hay alguien, coño! Kiko no decía otra cosa, que hay un fulano allí abajo. Miramos los 4 hacia el patio y apenas se movían unos papeles marrones de esos que parecen hechos para embalar. Ya no sentíamos curiosidad, sentíamos auténtico miedo, de ese miedo profundo, punzante, atávico. Juntos, apretados tanto como se podía, hicimos amago de bajar por las escaleras para salir a la calle de allí. Pero no pudimos. ¿Quién se atreve ahora a bajar aquellas escaleras? ¿Y si verdaderamente hay una persona allí abajo? ¿Y si aquello que había visto Kiko no era de este mundo? A ver si es verdad lo que cuentan de los muertos en la casa. Nos quedamos sentados en el primer escalón los 4 juntos, en el más lapidario de los silencios, como esperando que alguna voz terrenal preguntara ¿quién anda ahí? Pasaron al menos un par de minutos. Para mí, infinito, fue un tiempo eterno. Los ojos del rubio se hicieron agua. Mi padre me va a matar. Lo dijo con voz muy baja. Mi padre me va a matar. En medio de aquel silencio que ahora pesaba más y más, seguía escuchándose el eco del rubio. Mi padre me va a matar. Me puse en pie y recuerdo que les dije, vámonos a toda hostia de aquí.
Corrimos por el patio y casi con la fuerza de una espectral palanca nos impulsamos muro arriba para dejar nuestra espalda atrás. Fuimos rápido. Los fríos muros de la piedra centenaria de aquella casa quedaron atrás. En mi recuerdo aún quedan vestigios de la cara de mis 3 acompañantes. Con total seguridad también la mía. Yo recuerdo que haberme quedado erizado en la piel durante un buen rato. Kiko, al que muchos en el barrio llamaban el Gordo, saltó aquel muro a modo de un ligero pinzón. Poco más tarde, ya en el frío lagunero, pudimos ver los arañazos en codos y manos de Kiko. Aquella escalada fue especial para él. Corrimos por la asfaltada calle San Agustín y no paramos hasta llegar a la plaza del Adelantado. Nos sentamos en uno de sus bancos de piedra y sin decirnos nada. Debo jurar que, en realidad no recuerdo si mediamos palabra. Solo recuerdo el silencio. Nunca más volví a entrar en esa casa. Hasta algunos años después que el Cabildo de Tenerife la convirtió en museo de historia. Menuda historia habíamos vivido nosotros, aquellos 4 amigos en aquellas paredes. Nunca sabré si aquel ser oscuro, casi espectral que fue visto desde la balconada era real o simplemente fruto de la sugestión adolescente. Nunca sabré si aquel morador de la noche aún sigue habitando la casa, si aún sigue vagando por los pasillos del Palacio Lercaro. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. San Cristóbal de la Laguna, antigua capital de Tenerife, es sin duda uno de los ejes culturales del archipiélago canario. Su modélico trazado colonial declarado Patrimonio de la Humanidad alberga algunos de los monumentos religiosos más importantes de Canarias. Entre ellos, por ejemplo, su catedral, así como multitud de casas señoriales de los siglos XVI, XVII y XVIII. La ciudad cuenta con más de 5 siglos de existencia, después de que en 1494 Alonso Fernández de Lugo incorporara la isla a la corona de Castilla. 3 años después, en 1497, se funda San Cristóbal a orillas de un lago interior. Desde entonces, la ciudad se convirtió en el principal centro de poder político y militar de Tenerife. También lo fue en el aspecto cultural, ya que en ella se instalaron diversas instituciones docentes, como la que iba a ser por algún tiempo la única universidad canaria, la de San Fernando. La Laguna se convirtió en la primera ciudad colonial no fortificada, cuya disposición serviría además como modelo para otras ciudades que fueron edificadas en las Américas. Este hecho, unido a otros factores, propició su declaración como Patrimonio de la Humanidad, como decíamos antes. Cualquiera de las calles y elegantes paseos del centro de la ciudad permiten apreciar edificios de gran valor histórico y arquitectónico. En este escenario en el que se han dado cita a lo largo de la historia grandes caballeros, corsarios, pregoneros de fines del mundo, siervas milagreras, prodigiosos hechos insólitos, en este escenario es donde enmarcamos la edificación protagonista del programa de esta noche. Las ciencias ocultas, la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. La construcción de la Casa Lercaro se inicia en 1593 por Francisco Lercaro de León, casado con Catalina Justiniani y Justiniani. La familia Lercaro fue una familia de comerciantes genoveses llegados a la isla tras la conquista, como consecuencia de su actividad comercial por el Atlántico. Su poder económico y social se vio fortalecido por la política de alianzas matrimoniales, vinculándose a las principales casas de nobleza isleña. El inmueble fue vivienda familiar, pero en épocas más contemporáneas tuvo otros usos.
albergue militar, aula universitaria, colegio de primera enseñanza y zapatería, carpintería y fragua. Desde 1993, tras un proceso restaurador, se convierte en museo. La Casa Lercaro es un imponente inmueble urbano, con fachada simétrica que presenta una espléndida portada de cantería renacentista de corte manierista genovés. Hay que decirlo, de allí provenía la familia promotora del edificio, de Génova. El solar fue propiedad del escribano público de origen genovés Gaspar Giustiniani, fallecido en 1566, y cuya descendiente Catalina Giustiniani se desposó en 1593 con el teniente Francisco Lercaro de León. Este hombre procedía de Gran Canaria y cuya familia también era de origen genovés. Francisco Lercaro de León sería quien erigió este inmueble siguiendo los cánones del siglo XVI. En 1593, un vecino de Acentejo, Francisco Martín, contrató varios tipos de madera para la casa, trabajando en 1595 el carpintero Salvador López, quien realizó varios cuartos, el corredor, la armadura de la escalera, algunas ventanas y la puerta principal. La casa se supone construida en su totalidad y finalizada en 1599. La portada es muestra de una clara inspiración manierista, recordando mucho a esas grandes casas genovesas, de donde procedía la familia Lercaro y Giustiniani, como el Palacio Negrome o la portada de la Vía de San Luca. Se opina que el diseño fue copiado incluso de esas o hecho por los mismos promotores. La distribución interna original se conserva hoy en día, la escalera, los patios. En el descansillo de la escalera se sitúa la puerta del entresuelo. Esa puerta casi nunca está abierta. Esa puerta que está en mitad de la escalera de piedra es una puerta que oculta secretos y que en muy pocas ocasiones se ha abierto. Con motivo de alguna exposición, dentro hoy en día se guarda material, se guarda objetos propios de la casa, una armadura, animales disecados que parecen vigilarte, acecharte, incluso algunos de ellos, a los que se les puede adivinar intención de atacarte, están disecados, ya lo sé. El polvo ocupa el lugar, los muebles viejos y aquella armadura. También hay un granero. El granero se ventila hacia el patio a través de ventanillos y se ubica en la parte alta. Frente a las galerías se situaban las caballerizas, formando construcción separada a la casa, y se accedía a esta área del inmueble mediante la entrada de servicio. Al fondo se sitúa la cocina, que da al patio trasero. Durante gran parte del siglo XX el inmueble se ha encontrado en pésimas condiciones de conservación. Allí ha habido de todo, no siempre fue la casa de los Lercaro. Allí estuvo la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad entre 1940 y 1953, creo recordar. Allí también se realizaron actividades artesanales, zapatería, fábrica de pan. En fin, el edificio fue restaurado y rehabilitado como Museo de Historia y Antropología de Tenerife por el Cabildo Insular allá por el año 1993. La casa fue domicilio de la familia Lercaro Giustiniani hasta que la familia se trasladó a la Orotava, manteniendo esa propiedad en la laguna hasta mediados del siglo XX. En una ocasión, en una de estas actividades que realizo a través de la Asociación Territorio del Misterio, Canarias Territorio del Misterio, haciendo una visita por la Laguna Insólita, pudimos conocer a una de las descendientes de los Lercaro. Así es, en su documento de identidad, en su DNI, aparece plasmado el apellido Lercaro, pero hoy en día ya pertenece al Cabildo, hoy en día es un museo. Este es un poco el retrato robot de esta casa, de esta gran casa lagunera. Describe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando
una serie de investigadores en esos códices pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Cuando cerré las puertas de aquella casa y después de esperar a que el último grupo de visitantes la abandonara, fui apagando todas las luces poco a poco, al tiempo que me preparaba para iniciar la ronda habitual de cada noche. Subí por aquellas escaleras de resistente madera, encendí la linterna y entré en la primera sala, en la misma zona donde otros afirman haberse encontrado con lo insólito. Al llegar al fondo de la habitación, giré a la derecha y justo de frente a mí estaba ella. Una joven de tez pálida, mirada oscura. Sus ropas de gasa blanca parecían estar agitadas por una brisa imperceptible, al tiempo que se desplazaba sin apenas rozar aquel crujiente suelo de madera. Me quedé inmóvil. Mi cuerpo no reaccionó ante aquello que otros me habían contado. No había duda. Esa triste y desmejorada joven era Catalina, la misma joven que 4 siglos atrás moraba en aquel lugar y allí hizo lecho de muerte. Pasó a tan solo unos 2 metros de mí, sin detenerse, sin prestar atención alguna a todo lo que le rodeaba. Al llegar al fondo del pasillo, se desvaneció repentinamente y el habitáculo se impregnó de un extraño aroma a flores muertas, un olor que, aún hoy, tantos años después, todavía recuerdo. No cabe duda, posiblemente ahora, en este instante, la joven Catalina recorre las estancias de la vieja casona. Un murmullo mezcló el sordo silencio de aquellas paredes que saben lo que allí, siglos atrás, ocurrió. Catalina Lercaro, esta noche posiblemente está entre nosotros. Otras variantes. Hay quien dice que el cuerpo nunca apareció. Hay quien dice que en el borde, en la boca del pozo, simplemente aparecieron algunos ropajes de la joven.
Otra variante nos habla de que el cuerpo fue encontrado y sepultado en el interior, en los patios de la casa. Es leyenda. Es la historia que cuenta el populacho, la gente de la calle, y que la va adornando, aderezando a su modo, a su manera, según le llega, según recuerda. Hay quien añade que, pasado el tiempo, comenzaron los sonidos, los ruidos extraños en aquella casa, que la familia Lercaro no soportaba tanto drama, que sabían que era su hija, la fallecida Catalina, rondaba los pasillos de la gran casona. La familia Lercaro no aguantó tanto drama, tanto dolor, y acabó trasladándose hasta su otra casa en el norte de la isla de Tenerife, también conocida como Casa Lercaro La Orotava. Bien, hasta ahora hemos conocido con el nombre de Catalina a la joven protagonista de la leyenda, aunque lo cierto es que no hay datos históricos que vinculen directamente a esta mujer, a Catalina, con los hechos que se le imputan. Pero no debemos cesar en el empeño. Vamos a desentramar esos poéticos hechos, ¿vale? Y vamos a encontrar respuestas. Seguro que las encontramos. Igual no hay tanta información como deseamos, pero seguro que encontramos respuestas al enigma de Catalina. Partamos de un punto. ¿Y si esa joven no se llamó Catalina? O dicho de otro modo, si la protagonista fue otra mujer, no fue la mentada Catalina, sino otra joven perteneciente a la familia, una joven llamada Úrsula. Hace algunos años, en el transcurso de una interesante entrevista con el amigo historiador y escritor Lorenzo Santana Rodríguez, autor del libro El secreto de los Lercaro, pude por primera vez en mucho tiempo dar un poco de luz a esta interesante historia. Es una historia que ha calado tanto en el acervo cultural que yo mismo, después de conocer los datos, sigo hablando de la leyenda, de lo que se cuenta de esa casa con el nombre de Catalina, pero vamos a ir desgranando poco a poco. Úrsula Lercaro Giustiniani, o Giustiniani, nació en el año 1695. Fue la esposa del adinerado don Pedro de Nava. Destacamos de ella algunos datos entre los que podemos encontrar conexión con la leyenda. Por ejemplo, que esta joven Úrsula Lercaro murió de forma repentina a los 32 años. Que no dejó hecho el testamento a pesar de todo el dinero y las riquezas que tenía. Y además, curiosamente, en su partida de fallecimiento no aparece el motivo de la muerte, como era la norma y la obligación. ¿Acaso se suicidó? ¿Fue mandada a matar por su propio marido? La historia de Úrsula es la de tantas mujeres de la época que estaban encorsetadas por su condición social y ella, aunque era de familia noble y de familia de dinero, como esta casa lo demuestra con su sola presencia, no era libre para escoger al hombre con el que se debía compartir la vida. Entonces la familia le escogió marido y el marido no era precisamente, por lo que sabemos, un hombre que la amara. Ahí es donde nace el drama. Lo que sucede es que esas historias normalmente acaban en frustración, pero en este caso parece haber acabado trágicamente. Ahí es donde puede haber nacido la leyenda que ha llegado hasta nosotros. Fue casada con Pedro de Nava, que era de la familia de los Nava, cuyo palacio está en la Plaza del Adelantado, que era un hombre hijo del marqués de Nava, que no iba a heredar el título porque no era el primogénito, y que como tantos otros de la época se dedicó a la aventura de India, fletó un barco y se dedicó al comercio y se asoció con el famoso Amaro Pargo, el corsario. Y además sabemos
que Úrsula murió repentinamente, como dice la partida de entierro, que no dio tiempo a darle los sacramentos ni que hiciera testamento, lo cual ya da pauta a pensar cómo podría haber sido su muerte, una enfermedad repentina o una muerte violenta. Así que cabe dentro de lo posible que se suicidara. Y más curioso aún es que la segunda esposa de Pedro de Nava se volvió loca. Así que podemos intuir que el hogar de Pedro de Nava no era un hogar muy feliz. Llegados a este punto, quizás sea el momento para borrar algunas falsas creencias que hay en torno al Palacio Lercaro y a sus pobladores. Si es cierto que la joven, llámese Catalina o Úrsula, murió de forma repentina, su enterramiento, a pesar de lo que se dice, su enterramiento fue celebrado en un cementerio y no en el interior de la casa, como insisto, algunos apuntan. Los Lercaros se enterraban en el convento de San Francisco, la actual iglesia del Cristo de la Laguna. San Francisco estaba fuera de los muros de la ciudad. Así es que, por tanto, se podía hacer la excepción. Podían ser enterrados allí los excomulgados, los que morían tras combate en duelo, los condenados a muerte, los suicidas. Hay que recordarlo. La legislación vigente de la época sí permitía enterrarlos allí porque estaba fuera de los muros de la ciudad. Hay que recordar, no podían ser enterrados en Camposanto las personas que habían muerto en combate de duelo, los que se suicidaban, los condenados a muerte. Y hay que decirlo, es que en ese Camposanto de San Francisco estaban otros Lercaros enterrados, otros miembros de la familia. Es que los Lercaros se enterraban en el convento de San Francisco, donde está el Cristo de la Laguna. Esa es su sepultura. San Francisco está fuera de los muros de la ciudad. Por lo tanto, se hacía la excepción. Es decir, los excomulgados y aquellos que morían combatiendo con otros en duelos que quedaban excomulgados, o en su caso los suicidas, a ellos no se les aplicaba la legislación si se enterraban allí. Es decir, te puedo contar casos de gente que murió en condiciones que no se les podía enterrar en sagrado por prohibiciones de la iglesia. ¿Qué hacían? Los llevaban a San Francisco. Y ellos tienen su sepultura allí, es decir, no les planteaban ningún problema, porque San Francisco, y una cosa que no se sabía y pude esclarecerlo, tiene una bula desde el siglo XVI que la equipara a San Juan de Letrán, la Catedral de los Papas en Roma. Tiene los privilegios pontificios, es decir, está exceptuada del derecho canónico para todas estas cuestiones. Es decir, estaba perfectamente legalizado llevarla ahí. Lo que no se podía hacer después es llevarla a otra iglesia de La Laguna, pero no era el caso. Estaba con toda su familia. Otro dato interesante que permite darle dimensión a esta leyenda es que en la casa no existía pozo como tal. La leyenda habla de un pozo, pero es que no existía pozo. Como ocurre en otras grandes casonas y palacetes de la ciudad, lo que podemos encontrar en el interior es un aljibe en medio del patio principal. Lo que es lo mismo, una abertura a ras de suelo, para que te hagas una idea, un agujero a ras de suelo, que servía para recoger las aguas de la lluvia. Por lo tanto, si la joven murió por suicidio, sería lanzándose al aljibe, y no a ese poético y literario pozo. Hay que insistir en la ausencia de datos claros que puedan avalar, aunque sea mínimamente, esta parte de la leyenda. Y hay pocas informaciones, las que hay, o son poco sólidas, o no aportan planteamientos, digamos, sólidos de verdad. ¿Continúa Catalina o Úrsula habitando esa gran casona? Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Sobre el tema de Catalina, nada más entrar todo el mundo te habla, ¿no? Porque yo, como soy de Santa Cruz, tampoco conocía la historia. Hay un espíritu de una joven que supuestamente se suicida en ese pozo porque la obligan a casarse con una persona que es mucho mayor que ella y que era militar, un amigo de su padre, la vende desde pequeña y se suicida en ese pozo, vestida de novia, y dicen que se queda por ahí por la casa. Después la familia se trasladó porque supuestamente veían el espíritu de ella y estaban atormentados por la culpa y se trasladaron a otra casa que tenían en La Orotava. Y desde entonces pues el fantasma se pasea por ahí. Recuerdo que decían la leyenda de una chica que la obligaban a casarse y ella se oponía a eso, entonces recuerdo que como que ella se había arrojado a un pozo y había muerto. Bueno, que había una chica que la querían casar con un hombre mucho mayor que ella y ella pues no quería y pues se suicidó, se lanzó a un pozo o algo así vestida de novia
que algo que se tiró de algún sitio, cayó en el pozo o algo así y murió, y que se parece supuestamente a gente que la ha visto y tal, o ha visto algo. En fin, yo como tengo los pies muy en la tierra, pues no me creo nada, ni nunca he tenido experiencias raras. Como que el alma o el espíritu de esa chica sigue ahí, es el recuerdo que tengo. Llegados a este punto del ángulo 13, se hace inevitable hacer un alto para analizar algunos de los supuestos acontecimientos extraños que se producen dentro de la Casa Lercaro. A lo largo de los años han trascendido diferentes testimonios que apuntan a apariciones, sonidos extraños. Debo confesar que la mayoría de ellos carecen de rigor. No hay datos suficientes ni base mínima para iniciar una hipótesis de trabajo. Existen algunos hechos que cuando menos permiten aseverar que allí, por alguna circunstancia, confluyen hechos de difícil explicación. Pero hay demasiado cascarón alrededor inventado. A raíz de los testimonios de algunos miembros del personal de seguridad del museo y de algunos visitantes, se han realizado diferentes investigaciones en su interior. Esas investigaciones buscarán seguir el rastro de las supuestas apariciones espectrales que rondan los pasillos de la casa y que en ocasiones vienen acompañadas por raps, o lo que es lo mismo, esos sonidos de golpes secos que emergen sin motivo alguno a través de las paredes, esos golpes que nos sugestionan, que nos envuelven, que nos hacen temer. A día de hoy, respetando la totalidad de testimonios recogidos, son prácticamente inexistentes las pruebas con rotundidad demuestran que allí hay fenómenos parapsicológicos o de origen similar. No existen pruebas gráficas ni testimonios directos con solvencia, muy pocos. Y esos pocos se niegan a identificarse públicamente para evitar la burla, el escarnio, incluso represalias laborales. Nos podemos agarrar a contadas parafonías de subjetiva interpretación y algún testimonio que, bueno, por ser sólidos a través del tiempo, muestran algo de solvencia. Hablaba de parafonías. Recuerdo una muy conocida porque trascendió a nivel nacional. Una psicofonía que recogió un grupúsculo de estos que se dedican a prostituir el misterio, a vender humo e incluso a inventar historias. Este grupo de secuaces de lo insólito, en una ocasión trasladan a un programa de televisión nacional una psicofonía, una investigación que en fin, se trataba de una excursión por el interior de una casa, la Casa Lercaro. Y de toda esa investigación entrecomillada, con todas las comillas que te encuentres por el camino, el plato fuerte, el ingrediente considerado importante para darlo a conocer a todos los españoles, una psicofonía. Una psicofonía en la que estas personas afirman escuchar el sonido de una rueca, de esos telares antiguos. El sonido de una rueca. Vamos a escuchar esa psicofonía un par de veces seguidas para que la podamos captar. Y cuéntame tú si esto es el sonido de una rueca, de un telar antiguo.
ahí está. Basta con escucharlo una vez para hombre, como mínimo abrir el surco de la duda. Y lo llamativo de esto es que no es que haya trascendido a un programa nacional, porque como vamos a escuchar ahora, el programa los pone en su lugar. Lo llamativo de esto es que den o hayan dado como eje principal de esa excursioncilla por la casa esa parafonía. Vuelvo a entrecomillarla con todas las comillas que me he encontrado ahí en la bolsa de basura. Vamos a escuchar lo que en aquel programa, en Cuarto Milenio, Iker Jiménez y un técnico del programa comentan sobre esa entrecomillada parafonía, sobre esa rueca, sobre ese telar antiguo de madera. Vamos a escucharlo. Cuando yo escuché esta grabación, esta especie como de rueca, que algunos identificaban con algún elemento de la antigüedad, de ese lugar, yo sinceramente a nivel personal recordé que en alguna ocasión el minidisc, que es un aparato que ya solo utilizamos algunos, me había jugado alguna mala pasada. Rápidamente actué y le pedí al jefe de sonido de esta nave del misterio, nuestro sonorizador, Manuel Rodríguez, que por favor estuviera aquí para explicarme un par de cosas que son interesantes. Está el micrófono demasiado cerca y estás muy en silencio, el micrófono, pues como un oído, recoge o sea, que en un ambiente estemos grabando un sonido, por ejemplo, no sé, en defectos en el campo. Nunca se grabaría ese sonido del rotor o del motor porque el sonido general que se graba lo tapa. Más o menos imagínate que tú estás en silencio, o sea, el micrófono realmente hace lo mismo que hace el oído. Si tú tienes esto encendido, cualquiera que tenga un minidisc y lo tiene en silencio, en un sitio que tenga silencio suficiente, si lo pone a esta distancia, probablemente escuche el mecanismo. En el momento que esté sonando cualquier cosa que suba un poquito el volumen y que moleste, ya dejas de oírlo, ¿no? O sea que cuántas experiencias también donde sale ese sonido más o menos parecido, siempre es el mismo sonido, Manuel, es decir, esa especie de máquina de hilar, ¿no? Claro, la imaginación vuela, ¿siempre es el mismo o cada minidisc o cada aparato tiene uno diferente? No, es más o menos, puede sonar más grave, más agudo, pero el funcionamiento es el mismo. O sea, es una cosa, es un sonido que no es continuo, es un sonido, parece un motor que avanza y cae, ¿no? O sea, es un lector que va grabando en el disco de esta forma, ¿no? Va por pulsos, ¿no? Entonces no es una cosa que esté continuamente sonando, porque lo que hace, o sea, la forma de grabar un minidisc es carga una memoria virtual, lo que sería en los ordenadores sería una memoria RAM, ¿vale? Te la carga y luego la lanza al disco, ¿sabes? Porque tampoco hace falta que esté grabando directamente la señal, se carga una especie de memoria y eso va al disco, mientras está grabando el disco se sigue cargando la memoria con lo que tú estás haciendo, con el sonido que tú estás haciendo, y luego lo lanza, ¿no? Entonces lo lanza de una forma muy con los mismos pulsos, ¿no? Bueno, pues eso tiene esa explicación segura, no hay nada de sobrenaturalidad y de fenómeno paranormal. Hay gente que puede decir, oye, ¿por qué te hice un reportaje? Y luego, bueno, porque nuestra misión es esa, descubrir las cosas. Y ahí están perfectamente explicadas. Bueno, pues a pesar de eso, todavía hoy en día, en alguna charla, en algún programa, en algún circo de los que se montan, dan por buena esta psicofonía. Claro, aquí, en Canarias, en el Coto. Y no se les cayó la cara de vergüenza, a pesar de que un profesional en la técnica de sonido afirma que aquello es lo que es, la siguen vendiendo como una psicofonía de la Casa Lercaro. Y no lo es. Podríamos definirlo como truñofonía, que sería una definición, por supuesto, mucho más acertada. En fin, ¿para qué añadir más a tanto charquerío, a tanto cúmulo de cascarria? Algunos años antes, un buen puñado en realidad, el amigo investigador Héctor Fajardo hizo pública una psicofonía que parece expresar una especie de negación. A Héctor se le coló un extraño no muy grave y prolongado en su grabadora cuando hacía una entrevista. Para conocer más de esta psicofonía y de la casa, optó por llevar al lugar a una sensitiva, quien sintió mucho dolor en el granero y se puso mucho peor en la antigua cocina, percibiendo incluso
en ese lugar, en ese habitáculo, en esa antigua cocina, que era el lugar donde Luisito y yo nos quedamos a oscuras aquella noche que asaltamos en la casa Lercaro. En ese punto de la casa, la sensitiva afirma que una joven había sido torturada quemándole los brazos. De raíles, cuando iba arriba donde habíamos algo cerrado. Y no había, pero no lo tiré. Y yo, bueno, oye, las piernas grandes. Y no había, pero no lo tiré. Y yo, bueno, oye, y no había, pero no lo tiré. Y yo, bueno, oye, Hemos escuchado esa incursión parafónica, esa psicofonía recogida hace ya muchos años por Héctor Fajardo. Es poco frecuente que en la casa Lercaro se obtengan parafonías. Y se han hecho muchas investigaciones y muchas experimentaciones, y muchos han sido los curiosos que han puesto a grabar su teléfono móvil, su grabadora en ese lugar, al tiempo que visitan el museo. Aún así, alimentada por la leyenda o no, la casa de los Lercaro mantiene un halo de misterio que no pasa ajeno al visitante y que sin lugar a dudas resulta conveniente para los intereses del museo, que aunque sea con una supuesta invitada de apariencia espectral, consigue que la gente entre a ver el museo. Una época en la que la gente da la espalda a la cultura no es una mala clave el reclamo de un fantasma, el reclamo de una leyenda que sin lugar a dudas tiene un nexo, una conexión con un punto de la realidad. Del lugar, del museo,
conocían historias relacionadas con lo insólito. Nosotros coincidimos con el vigilante que estaba allí de noche, un tipo súper amable, la verdad, y cuando salimos, el tipo, él tiene su pequeño departamento, por así llamarlo, donde pasa la noche, él solo, aburrido como una ostra, y nos íbamos y nos pregunta, ¿ya se van? Y dijimos, sí, porque no hemos visto nada, y dijo, mira, la verdad es que no vamos porque estamos ya un poquito con miedo y tal. El tipo nos dijo, mira, soy el único vigilante que pasa la noche en el Palacio del Caro, porque de la empresa ninguno quiere pasar la noche porque les da miedo, porque oyen cosas, porque... Y dice yo soy el único que aguanto aquí, que dice, estoy acostumbrado, ya digamos que me he acostumbrado a vivir con ello y pasa la noche. Y me contó cosas, pues evidentemente que tienen su explicación, como oyes ruidos, las maderas son muy viejas, se dilatan, crujen, y vale, lo achacas a esto. Pero estar allí de noche, oír un estampido tremendo, como que algo se cae, y el hombre, claro, ir a mirar y no haber nadie. Y luego él me explicaba, dice, aquí hay cosas que ocurren, porque si hay objetos como libros, como cosas que están encajonadas dentro de una vitrina, que para que el público no esté tocándolo, ¿no? Evidentemente, no se va a tocar. Porque hay cosas que dentro de la vitrina se mueven, porque hay libros que abiertos, por ejemplo, la página 115, de repente la página está cambiada a la A pesar de tanta contaminación informativa, de tanto mentiroso jugando a Dios de lo mistérico, a tanto payaso que da bien, en el Palacio Lercaro vive y coexiste con trabajadores y visitantes una dama vestida de blanco, una dama a la que hace muchos años algunos bautizaron como Misterio. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. American 5524 left, clear takeoff. Surface wind 2208 knots. Takeoff. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias?
Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Sí, menudo caso el que tenemos entre manos con esta Facultad de Bellas Artes de Sevilla. En la calle La Araña se encuentra esta sede, la sede de la Facultad de Bellas Artes. Pertenece a la Universidad de Sevilla y está enclavada junto a la Iglesia del Valle y compartiendo espacio, el mismo espacio que antaño ocupó la Compañía de Jesús de Sevilla. La sede general de la Compañía de Jesús estuvo ahí, si los datos no me fallan y la memoria no me engaña, desde 1550 a 1760 y algo, 1765 o 67. Y a partir de esa época se convirtió en facultad. Allí se encuentra el famoso Panteón de Sevillanos Ilustres, donde descansan los restos de, por ejemplo, Ponce de León o Gustavo Adolfo Bécquer. Pero ¿qué ocurre dentro de esa Facultad de Bellas Artes de Sevilla? ¿Qué lo convierte al inmueble en misterioso, en insólito? Bueno, los testimonios hablan de ruidos extraños, como de alguien que se ahoga, acompañados de ruidos secos, de esos raps. Al parecer son ruidos de tipo selectivo, que no todo el mundo es capaz de oírlos, pero están en esas instancias. Aparecen en alguna ocasión todas las plantas arrancadas de cuajo, o se encienden y apagan las luces de forma aleatoria, incluso las controladas por interruptores que están junto al testigo, a la persona que está viviendo esa anomalía. En ese lugar, en esa facultad, aparecen y desaparecen objetos del personal de la facultad. Se oyen sonidos de pisadas de calzado, de mujer a través de esos pasillos. Los ascensores, esto es muy recurrente, pero se repite en muchos expedientes. Los ascensores, como si se volviesen locos, se disparan, empiezan a subir, a bajar. Claro, empiezan a subir y a bajar durante el tiempo que está vacío el inmueble, solo con el personal de vigilancia o de limpieza. Durante la noche, durante la madrugada, voces que llaman por su nombre al personal de vigilancia y de limpieza. El personal de limpieza y de seguridad además tiene claro
que allí hay algo, que allí ocurre algo insólito. Algunos creen que allí mora desde hace años el espectro de un compañero fallecido llamado Santiago. En la facultad siempre han sucedido extraños hechos, pero desde que murió Santiago esos acontecimientos se han recrudecido, se han incrementado, han aumentado. La facultad se asienta hoy en día en lo que, como decíamos antiguamente, en épocas pretéritas fue el palacio y sede de la Compañía de Jesús en Sevilla. Hay que decirlo, la calle se llamaba Calle de la Compañía. En él hubo enterramientos de hermanos fallecidos. ¿Dónde están los restos humanos de esos fallecidos? ¿De quién es el fantasma que en determinadas noches decide salir de su tumba de mármol en el Panteón de Sevillanos Ilustres para pasear su figura por el claustro de la facultad? Muchos creen que se trata de Fernán Caballero, ilustre escritor, que realmente enmascaraba tras su masculino nombre, Fernán Caballero, a una mujer, a Cecilia Boldefaber, fallecida en 1877, autora costumbrista enterrada en suelo sevillano y a la que algunos trabajadores de la facultad llaman coloquialmente Ceci. Cecilia Boldefaber, Fernán Caballero. En fin, es un lugar muy interesante, sumamente interesante, por el que nos has preguntado. Se han recogido llamativas psicofonías, oraciones en la lejanía, lloros, llantos de bebé. Un expediente totalmente abierto, un expediente recomendable para curiosear, para investigar, para indagar a todos los amantes del mundo del misterio. Hola amigo Juanca, soy Jordi Gómez. Aquí va mi pregunta. ¿Los fenómenos que se producen en las casas encantadas son siempre hechos por difuntos que se han quedado arraigados a la vida material? ¿O en algún caso pueden ser otro tipo de entidades los cuales provocan dichos fenómenos? Y en el caso de que sean difuntos, ¿de qué manera se podrían hacer que salgan de la casa? Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, Jordi, nuevamente darte las gracias por participar cada semana con nosotros en Ángulo 13 con tus preguntas, con tus planteamientos. Preguntas sobre fenómenos que se producen en esas casas encantadas, si están relacionados o no con los difuntos, si se quedan impregnados, si se quedan ahí como entre dos planos, entre dos suelos, apegados a la vida material, como si, digamos, no quisiesen abandonar a los vivos. También nos haces una segunda pregunta, si son los muertos los que se quedan en esas casas, ¿qué hacer para que se vayan? Hombre, sería de muy largo explicar y lo haremos. Y ahora quiero también dar, por supuesto, respuesta a tu interesantísima pregunta. No todas las casas consideradas como ocupadas, como misteriosas, malditas, encantadas, que no es lo mismo una cosa que la otra, ojo. En algún Ángulo 13 ya hemos hablado de este particular asunto, pero sí hay que diferenciar entre lo que es una casa misteriosa, que puede ser la tuya, en madrugada, en la mitad de la noche, cuando te levantas a oscuras para ir al baño, las sombras proyectadas por ese jarrón, por ese cuadro en tu propio pasillo. Esa puede ser una casa misteriosa. O una casa con misterios. Es una casa que ha trascendido, que se ha hecho popular, famosa porque hechos insólitos, sonidos extraños, etc. O una casa encantada, que es una casa en la que se manifiestan lo que vamos a entrecomillar como espectros, fantasmas, que de alguna manera pueden interactuar o no con los inquilinos, con las personas que viven dentro, moviendo un cuadro, un jarrón, dejando caer una moneda, produciendo algún sonido. Y luego estarían las casas malditas, en la que han entrado entidades negativas, malas, demoníacas, que quieren acabar con la vida de las personas que viven en su interior, o por lo menos lograr que la abandonen, que los dejen solos. Esas serían las casas malditas. Pero no en todos los casos de estas casas, menuda mezcla de palabras, ¿no? No en todos los casos estaríamos hablando de apariciones. En algunos casos lo que la convierte en casa insólita o encantada o misteriosa simplemente son hechos históricos que acontecieron allí.
Te pongo un ejemplo, casas donde antiguamente había un asentamiento o un enterramiento o un camposanto y ahora han levantado pues un edificio o un parque con una casa para el guardián, como algún caso se ha dado, en la que en esa casa ocurre algún tipo de fenómeno insólito, muchas veces inducido por la sugestión de la persona que conoce la historia, también hay que decirlo, en muchos casos esto es así. Pero tú preguntabas por el caso de si fuesen muertos, si se pudiese aseverar que son los muertos los que están ocupando ese inmueble, ¿qué hacer? ¿Cómo conseguir que los difuntos abandonen esa casa? Bueno, aquí yo no soy la persona más indicada. Nuestro amigo común, hermano de espíritu, Santiago Vázquez, de esto sabe mucho, ha orado mucho, ha versado mucho y conoce una barbaridad. Aprovecho para invitar a que escuchen, tú ya lo haces, pero que nuestros amigos oyentes de Ángulo 13 escuchen más allá de la realidad, porque este tipo de cuestiones las plantea muy bien, las analiza, las destripa muy bien Santiago. Pero bueno, lo que yo te puedo comentar es que si lo que sabemos o creemos es que son los difuntos que se han quedado dentro de esa casa, para los creyentes, hay que decirlo, para los creyentes, lo más inmediato y suele ser lo más efectivo es convocar o concertar con el párroco del lugar alguna misa para pagar de algún modo las deudas pendientes con ese difunto, si conoces el difunto o crees conocer a la persona que pueda ocupar la casa. Con una misa o un par de misas en la iglesia, en la parroquia de la zona, del barrio, sería suficiente, insisto, para los creyentes, que esto está siempre muy relacionado también, hay que decirlo. Misas en honor a todos los difuntos, si no conoces o crees no conocer la identidad de quien pueda ocupar la casa. Solicitar la presencia de un sacerdote si se es creyente, bueno, es como un paso demasiado largo a dar, pero también se da. Lo que nunca debemos hacer, Jordi, y para todos los amigos oyentes, es solicitar la ayuda de santeros, de mentirosos, de engañadores, de sacacuartos, de pseudo investigadores de lo paranormal, que hay muchos. Te vienen vendiendo el humo, con sus maletines, sus historias, sus hierbajos, investigadores que no lo son, que abren un portátil, una grabadora y se creen Dios, y lo que hacen es alargar el sufrimiento de esa familia, que lo que quiere es que vuelva la normalidad a su casa. No debemos solicitar la presencia de este tipo de personajes. Por lo menos los que no son solventes. Hay que investigar, indagar quiénes pueden ayudarte de verdad, que los hay, que hay personas que puedan ayudarte. Y además, no hay que descartar que se deba a una cuestión médica, mental, que por supuesto también tiene tratamiento y cura. Pero no recurrir a este tipo de pseudo sacacuartos. No es lo mismo un investigador de fenómenos paranormales que anormales jugando a ser investigadores. Hola, me gustaría saber si es verdad que en el Palacio Darío de Venecia sus propietarios se arruinan y luego mueren de forma no natural. Gracias. El Palacio Darío de Venecia. Menudo lugar, menuda cantidad de misterios, de hechos insólitos envuelven a este inmueble. Conocido con muchos nombres, el Palacio que mata, la Casa de no retorno, el Palacio maldito. El Palacio Darío es uno de los lugares más aterradores de Venecia. Fue construido en 1487 y sirvió de hogar para la familia Darío, un clan de mercaderes venecianos. A partir de aquel momento, hasta 1992, mantuvo una espada mortal sobre sus propietarios, quienes murieron en extrañas circunstancias. Fue construido por encargo de Giovanni Darío como regalo para su hija Marietta. De hecho, comenzó su leyenda mortal con ella, con Marietta. Poco después de casarse, esta mujer, se mudó al palacio.
La familia no tardó en empezar a perder todas sus propiedades. Su padre y su marido terminaron en la bancarrota y uno a uno los miembros de la familia comenzaron a suicidarse. La familia de Darío perdió la casa y en el siglo XVII el gobernador de Candía lo compra y poco después muere en extrañas circunstancias. Un comerciante de piedras preciosas de origen armenio, Arvid ad-Dol, se declaró en quiebra y murió en la miseria después de hacerse con la casa. Las tragedias continuaron durante el tiempo. A inicios del siglo XIX, un hombre británico llamado Random Brown se suicidó en el interior del edificio con su compañero, junto a su pareja. Aquello fue fruto de un escándalo relacionado con la homosexualidad, siglo XIX. Henry de Reigner enfermó gravemente después de comprar la casa, y así un reguero de personas. El conde Filippo Giordano también fue asesinado en el interior del palacio. Además, el conocido manager Christopher Lambert murió de un ataque al corazón. Bueno, eso podía haber ocurrido en cualquier otro lugar, pero forma parte de esa cadena de eslabones en el interior de este inmueble. A principios de 1980, el edificio fue comprado por un hombre de negocios venecianos, Fabrizio Ferrari, quien se mudó junto a su hermana Nicoletta y terminaron en la quiebra en poco tiempo. Su hermana murió en un accidente de coche. A finales de los 80 fue comprado por el financiero Raúl Gardini, quien tras una serie de reveses económicos se quitó la vida. En fin, los venecianos creen que se trata de una casa maldita, de un inmueble habitado por el mismísimo ser oscuro. Algunos dicen que la leyenda se debe a la frase grabada en su entrada: Urbis genio Johannes Darius. Significa Giovanni Darío al genio de la ciudad, y cuyo anagrama se convierte en sub ruina insidiosa género. Traigo ruinas a los que viven bajo este techo. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el case dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Bueno, estamos a puntito de acabar este tiempo de radio, Ángulo 13. Vamos a sortear el libro, un ejemplar de mi libro Catástrofe 77, Tragedia en los Rodeos. 1, 2 y 3, así numeramos las preguntitas, le damos a esto del teclado y nos sale el número 2. Y el número 2 corresponde, pues si no me equivoco, a Jordi. Bueno, Jordi, te enviamos el ejemplar del libro Catástrofe 77, Tragedia en los Rodeos. Y gracias a todos por seguir este tiempo de radio, Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.